qué programa de colección. Uy, qué mal, qué poco pelo tengo. Bueno, había un separador que hablaba de quedarse pelado. No sé, como no me dieron auriculares, no los puedo escuchar. Pero no es este. Bueno, estamos haciendo siento que estamos haciendo un programón. Lo siento. A veces pasa que haces un programa y a veces es un programa. Es un programa. Un programa. Pero hoy es un programa de esos que hay que guardar para siempre. ¿No lo sentís? Acá, en el cajón. En el segundo cajón de los grandes programas de ciencia del fin del mundo. Y estamos hablando de nuevas incorporaciones, pero vos ya viniste, Emilia, así que... Yo vine, tal. ¿Cuántas veces? ¿Viniste una sola vez? Vine una sola vez. La columna del día de hoy. Sí. Introduzco el nombre porque tiene que ver con la última que hice. Wow. Hoy voy a estar hablando Qué sobre prolijo. lesbianas en el barroco, Inquisición y dildos. Y la anterior columna se llamó Sodomía en el Virreinato del Río de la Plata. Sí, me acuerdo. Vamos a estar trabajando temas similares. Así que podríamos decir tipo Sodomía volumen 2, ahora es personal. Algo Me así, gusta. como la parte 2. Más Sodomitas que sodomitas que nunca. Más sodomitas que nunca. Bueno, Mili, vos sos historiadora, ya te presentamos, no hace falta. No, está perfecto. Ya está, con eso está bien. Es fuerte, yo no sé si esperaba. Si quieren arranco yo les voy a contar un poquito. Podemos hacer como un pequeño repaso como en el cole de pequeñas cositas de la columna anterior, pero yo invito a todos, a todas, a no solo escuchar la columna anterior que Sí. yo hice, sino todas las de Ciencia del Fin del Mundo, que Son no tienen desperdicio. demasiadas. ya no llegan. Pero te las pones en el colectivo cuando vas a tu casa, O después mientras de trabajo. Yo hacía eso. Bueno, en fin. Bueno, hoy voy a estar hablando sobre lesbianas en el barroco. Voy a estar trabajando sobre siglo XVI, XVII, es decir, 1500, 1600. Y como había comentado en la otra columna, cuando hablamos de sodomía, lesbianismo, estamos hablando de que en este periodo era considerado un pecado y un delito. O sea, no era considerado ni una orientación sexual ni una enfermedad. Eso Claro. recién sucede en el siglo XIX con Foucault. Entonces, la vez anterior lo que comenté un poquito es esta cuestión de, bueno, los sodomitas eran penados con la pena en la muerte, con la pena de muerte en la hoguera, a castración, azotes, exilio, un montón de cosas terribles. Pero esa vez solo hablamos de los varones. Y, sorpresa, sorpresa, las mujeres fueron invisibilizadas. Y doblemente invisibilizadas en este caso, pues lesbianas. Bueno, en este caso, a diferencia de la otra vez, sí voy a hablar de lesbianas porque era un término contemporáneo de la época. Ah, eso te iba a preguntar. Se usaba Ese mismo término. Sí, podemos ir a algunas fuentes literarias en las cuales se habla específicamente de lesbianas. Para aquellos Claro, porque el concepto de lesbos es griego, ¿no? Es súper antiguo. Claro, viene de la isla de Lesbos, de esta isla de mujeres. También la idea de sáfica, que viene de Safo, de esta poetisa que escribía sobre el amor y las relaciones entre mujeres. Y eso también es un buen concepto para ir pensando. ¿Qué época es Safo? Más o menos. El periodo clásico. Ah, No me mates. Está bien, pero es antigua, digamos. A eso iba, es antigua, digamos. Antigua de la antigüedad. Muy bien. Sí. Del periodo antiguo como de la Grecia clásica. Bueno, entonces hoy lo que vamos a charlar un poquito es cómo se pensaban las lesbianas en el periodo moderno. Porque recordemos que la gran transgresión que generaban los sodomitas era el desperdicio del semen, que era considerada la semilla creadora de vida. Y mucho peor cuando realizaban el acto sexual por el vaso postrero, es decir, cuando tenían relaciones sexuales anuales. Entonces, ¿cuál es el problema que yo les puedo plantear en esto? ¿Qué pasa? Que las mujeres biológicas no tienen. Semen. No tienen semen. Muy bien. Bueno, supuse por cómo venía la charla, ¿no? Por eso, No, es muy inteligente. Nadie se animaba a responder. acá les pido por favor, esto es análisis serio, histórico, por favor, Sí, sin tapujos, solo sin grabado, vergüenza. Grabado. Grabado. Ese es un dato no menor. Pero bueno. Entonces, bueno, el gran rompedero de cabezas para los teólogos, para los juristas es ¿y qué sucede? ¿Cuál es la participación de las mujeres en el acto sexual? ¿Las Claro, mujeres pues, tienen semen? ¿No tienen No están semen? desperdiciando el semen, entonces no pueden aplicar esa figura, ¿no? En realidad tenemos ahí dos teorías y vamos a meternos un poquito como con la medicina de la época. En el siglo XI, cuando se recuperan muchos de los textos clásicos, se recupera la teoría médica de Aristóteles
que planteaba que las mujeres no producían semen. Él decía, bueno, las mujeres... está esta teoría de los 4 humores, que podemos hacer otra columna que es muy interesante. Sí, hemos hecho, pero siempre podemos volver a hacer, porque aparte es infinito ese tema. Es infinito, básicamente se consideraba que bueno, el cuerpo humano consistía como de 4 partes. Bueno, no importa, vamos rapidito así no nos vamos de tema. Entonces ellos decían, bueno, las mujeres tienen una contextura física fría, no producen semen, participan del acto de la procreación únicamente a través de la menstruación. Pero... después estaba la teoría hipocrático-galénica que decía, las mujeres sí producen semen, pero es menos fuerte que el de los hombres. Entonces empieza a generar como toda una jerarquía de sémenes. Exactamente así. Entonces, lo que sucedía era que, para algunos teólogos, las mujeres podrían ser sodomitas en tanto... hacían un desperdicio de semen. Si no semen. tenés semen, no hay... O sea, está todo bien. Es un poco la condición por ahí sine qua non imprescindible para pensarlo. Lo cual, perdón, reafirma esto que tantas veces discutimos, de que si bien muchas de estas cosas, como cuando hablábamos de monología o de ese tipo de cuestiones, si bien hoy nos generan mucho rechazo la forma de pensarlas, tenían un trasfondo científico. O sea, los tipos no es que decían cualquier cosa, sino decían, che, pará, pero ¿tiene esto o no tiene esto? Pues si no tiene esto, esta categoría no es válida. Entonces hay una discusión científica, obviamente muy alejada de la actual, pero digo, no es que es falopa, como muchos creen, digamos. Claro, sí. Y eso lo hace tan interesante, ¿no? También. Bueno, el problema justamente, y además pensemos que en este caso eran todos hombres, eran tipo religiosos, teoristas, juristas, todos pensando cómo mantenían relaciones. Voy a aclarar una cosita en general que sucede, y es que por esta cuestión falocéntrica, las mujeres eran mucho menos perseguidas que los hombres. Claro. O sea, además porque como se las consideraba un elemento pasivo dentro del acto sexual. Incluso, aunque la teoría hipocrático-galénica considerara que podían emitir semen, en general se las consideraba como un poquito... Era un menos semen, era un semen menos, un semen B. Clase Además, B. otra cuestión que hacía muy difícil pensar cómo mantenían relaciones las mujeres entre sí, es como, bueno, pero si no hay penetración, ¿de qué manera? Por ejemplo, cuando dos mujeres mantenían relaciones sin ningún artificio de por medio, sin ningún dildo, incluso algunos juristas, por ejemplo, un glosador muy importante de la época que era Gregorio López, decía, bueno, son molicias, son tocamientos. O sea, es como casi un onanismo, casi como si se estuviesen masturbando de a dos. Entonces no hay delito, Hay un poquitito de hoguera. Hay una cuestión... de que obviamente esto se lo consideraba algo imprudente, era algo considerado malo, muchas veces se llamaba a las mujeres a recapacitar. Pero no hoguera. No obstante... O sea, prefiero recapacitar antes de que me metan en la hoguera. No. Había un momento en el que era todo muy, muy complejo, y era cuando justamente las mujeres utilizaban dildos. Básicamente lo que hoy podríamos decir dildos. O sea, muchas veces las mujeres se construían con las cosas que tenían a mano algún tipo de objeto para poder mantener relaciones con hombres y mujeres. Y esto también era un rompedero de cabeza para los teólogos y juristas, porque en este caso reproducían algo que por ahí no puede sonar tan viejo, que es, bueno, ¿y quién hace de mujer y quién hace de hombre? Porque, a ver, estudios religiosos, chicos. ¿Cómo se supone que se deben mantener las relaciones sexuales según la Biblia? ¿Dónde tiene que estar la mujer? ¿Dónde tiene que estar el hombre? ¿El hombre arriba y la mujer abajo? Por supuesto. Muy bien. Esa es como la... Todo sabes, increíble. ¿Eso lo dice la Biblia? Entiendo que sí. Y eso es lo que suelen ¿O enseñar. es una interpretación? Me parece que es una interpretación. No. Si algún religioso sabe, que nos cuente. No, perdón. Incluso San Agustín... él plantea como un pecado de lujuria mantener relaciones sexuales de otra manera que no sea eso. Eso es como lo tengo por acá en latín, si quieren. El debitum modum. Debitum modum es la forma de mantener relaciones tenemos sexuales. chat en pantalla. Wow. Sí, yo lo leo perfecto. Ahí estoy leyendo. Se puso turbio. Qué bien, tenemos chat en pantalla. Entonces, somos un canal de stream de verdad. Gracias, Rewen. A ver, vamos volviendo. Entonces, incluso, vamos un poquito atrás antes de hablar de los dildos, se consideraba esto, que las mujeres podían emitir semen, e incluso había algunos teólogos juristas que recomendaban estimular a las mujeres para que se diese la procreación, porque incluso algunos consideraban, escuchen esto, que se necesitaba la emisión simultánea
para la generación de vida. O sea, básicamente que los hombres y mujeres eyacularan al mismo tiempo para que haya vida. Como una fecundación mutua. Habría tipo 8 personas en el mundo. Pero, perdón. Perdón, era fácil el chiste. ¿Había alguna idea de algo parecido a la idea de los óvulos? Entiendo que en el momento no se considera, o sea, para el momento estudiado estaba como desarrollándose alguna cosa, pero por ejemplo se consideraba al bebé como una parte del cuerpo de la mujer. En eso eran más progres que los providas de ahora, porque consideraban que era un todo. Claro. O sea, Claro. mujer, Era su panza. cuerpo. Era No, su cuerpo. pero- Igual, perdón, no podía haber idea de óvulos porque, o sea, el microscopio todavía no estaba ni cerca No, bueno, de pero ser tal vez la idea de que, descubierto por y- ejemplo, hay A eso iba. periodos donde el periodo de la menstruación la mujer no puede quedar embarazada y que las mujeres muy grandes tampoco. Bueno, entonces llegas a la conclusión de que hay algo. se creían los humores en ese momento. O sea, Eran Bueno, todos humores. Una cosa muy interesante que se consideraba sobre esta jerarquía de sémenes era, por ejemplo, que si el semen masculino era el más fuerte, el bebé iba a nacer siendo varón. Si el semen femenino era el más fuerte, iba a nacer siendo mujer. Si había una competencia entre ambos sémenes, nacían los que eran llamados hermafroditas, hoy en día intersex. O sea, era como una cosa así. Y había toda esta cuestión. Bueno, se consideraba que también había mujeres. Ahora voy a volver a lo de los dildos porque tengo, surprise, surprise, un caso para comentar. Pero bueno, se consideraba que había mujeres que incluso podían penetrar a otras mujeres sin recurrir a dildos. ¿Cómo? Por la agrandación del clítoris. O sea, algunos teólogos consideraban que el clítoris se podría como estirar tanto hasta adquirir la forma de un pene en las situaciones de excitación y de esa forma podían conocerse las mujeres unas a otras. Otros también consideraban en esta idea también había una cuestión de pensar siempre a las mujeres como seres corporales, como seres faltos de raciocinio, como pensemos incluso en que en la Biblia Eva es representada como la originadora del pecado original. Claro. Como que Valga se la dejó- redundancia. Se dejó llevar por el deseo Por supuesto. de la manzana, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y Que tampoco era un deseo tan como que no buscaron la metáfora. Bueno, boludo, pero no había, Es o la sea- manzana del conocimiento, Claro. ¿no? También, o sea, no es solo una manzana, digamos. Bueno, Bueno, estás en el desierto, una manzana, ¿sabes qué? Sí, ¿no? Te tiras encima, una manzana, Bueno. boludo. muy bien, con esta hipertrofia del clítoris también había otra concepción para el mismo periodo, que era el crecimiento desmedido de las ninfas. Las ninfas se les llamaba a los labios internos de la vulva. Entonces se consideraba que las mujeres que eran demasiado lujuriosas y que tenían como un deseo desmedido, se les abultaban las ninfas. Y que eso hacía que durante el acto sexual pudieran retener mejor el miembro masculino y por ende perpetuar mejor la especie. Pero no se consideraba algo deseado. Entonces, ¿saben Ah, qué cuál? problema. Pero ¿por qué no era algo deseado? No era algo deseado porque se consideraba que la procreación, o sea, no se pensaba en el acto sexual en pos del disfrute, sino únicamente para la reproducción. Alguna Desde la que- literatura, porque me imagino que. Y sí. Y No, sí. no quiero. Es temprano, No, ¿no? quiero ser Pero- Jorge Corona, pero Entonces, Ula debe estar a punto de explotar. este es un mal momento para dar el warning, pero ya voy como por la mitad de la columna. Si hay alguien sonrojándose, por favor que lo escriba en el chat. Me da vergüenza, no. Bueno, entonces, ¿cuál creen que era la solución que proponían juristas, tratadistas, teólogos para evadir esta situación de la hipertrofia del clítoris y de las ninfas? Sin duda crecidas? matar a todos. O sea, es obvio que iban a proponer eso. No, lo que proponían era la amputación. O sea, para que las mujeres se queden No sé qué era tranquilitas peor. en la casa, tuvieran hijos y hicieran todo, bueno, amputamos lo que no es necesario. Ay, sin antibióticos, además. No era una práctica tan Sin recurrente, anestesia. entiendo. Sí. Y no importa, aunque haya anestesia, todo es terrible igual, ¿no? Bueno, lo malo el real problema, o sea, donde se consideraba que aquí, como tanto hipocráticos o aristotélicos consideraban que había una transgresión al orden sexual y que se cometía sodomía y por ende las mujeres eran lesbianas, era cuando usaban dildos. Hay un caso muy conocido en el cual me gustaría por ahí detenernos a charlar, que es el de las cañitas.
El 15 de junio de 1603, ni un día antes ni un día menos, Me parece fascinante que, siendo un hecho de 1603, esté documentado El el día. día exacto. Sí. es más, el alcalde mayor de la ciudad de Salamanca, Diego Frías Ramírez, incoó una causa criminal contra Inés de Santa Cruz y Catalina de Ledesma por bujarronas. Esa era una palabra que también se utilizaba para el periodo para referirse a las lesbianas. ¿Por qué? Básicamente porque se había hecho conocido en la comunidad que estas mujeres utilizaban dildos hechos de cañas que usaban para mantener relaciones con otras. Y por eso habían sido apodadas por su comunidad como las cañitas. Bien, les voy a contar un poquito de cada Datazo. una. Las cañitas El de del acá. barrio de Palermo. No, ¿tendrá algo que ver? Por ahí sí. Bueno, hay un montón, son como unas estrellas en el mundo lésbico barroco estas muchachas. Fueron perseguidas 2 veces por la Inquisición, primero en la ciudad de Valladolid y luego en Salamanca. La primera vez, como que no se las había podido culpar del todo y nuevamente, aunque se las había encontrado culpables del delito de sodomía, tenían penas menores que los hombres normalmente porque se consideraba mucho más fuerte a la sodomía masculina. Entonces se las castigó la primera vez que las persiguió la Inquisición con azotes públicos y luego a ser expulsadas del territorio. Por eso pasaron de Valladolid a Salamanca. Excelente. Lo interesante es que ellas, en vez de decir, bueno, listo, se acabó la joda, no, taza a taza cada una a su casa, decidieron seguir juntas. Y siguieron juntas en Salamanca, donde la Inquisición las volvió a agarrar. Entonces, ellas tenían, cuando empezaron a salir, entiendo que Inés tenía 18 años y Catalina Ledesma 32. Usaban como diferentes formas de tapada. En algunos lugares decían que eran como la señora y su criada. En otros lugares decían que era tía y sobrina. Y esa era la forma de poder un poco justificar que vivían juntas. Claro. Incluso hay un montón de historias sobre ellas y el expediente judicial es súper amplio. Ese está hecho en España, por cierto, pues por los lugares que estoy hablando un poco se presupone, pero bueno. Bueno, Inés incluso en un momento había tomado como los hábitos de beata. Para aquellos que no sepan, es una mujer que toma como hábitos de monja, pero que no es monja, sino que practica una vida santa sin estar consagrada. Entonces no tiene la obligación de la castidad. En realidad, sí de comportarse de forma beata, pero no de ordenarse. Lo interesante es que algunos testimonios decían que esto lo hacía para recaudar fondos para supuestamente ayudar a otras muchachas, pero que al parecer lo usaban para generar una red de prostitución. Esto... para mí esas son difamaciones de los que las odiaban. Porque yo las banco a muerte ya. Qué aliado que es. Él no quiere que le pase lo que le pasó al muchacho de la remera que ustedes compartían. La misma remera, no lo puedo creer. Para los que no saben... Igual canceladazo, ¿qué vas a hacer? O sea, yo no sé qué están indefendible. Hablando. ¿Sabes qué? No me interesa, pues me interesan las cañitas. Las bujarronas. Las bujarronas. Bueno, cuando llegan entonces a Salamanca, las apresan porque los vecinos las denuncian. Y esto es sumamente interesante porque aquí lo que plantea una de las autoras que analiza este caso, que es Jerry Velasco, que tiene un libro súper interesante que se llama Lesbians in Modern Early Spain, o sea, lesbianas en la moderna, es que lo que se basaban, además de la prueba material, porque efectivamente los inquisidores fueron a las casas de las muchachas a buscar las cosas. Por ejemplo, acá tengo una notita del inventario de cosas que se llevaron de la casa. Ay, por Dios. No, la verdad que el chabón lo haya escrito y que hoy todavía eso esté guardado. Acá eso está. es lo más increíble. 600 años después es increíble. 400, pero bueno. Bueno, cuando fueron... es igual. Cuando se hace... Vamos a hacer un repasito muy rápido. Bueno, cuando se inicia un proceso judicial, lo que se hace es... no se le dice a las personas por qué están acusadas, sino que la idea es que estas personas confiesen directamente, se citan a testigos para que comenten qué es esto. Normalmente las denuncias, o sea, las causas empiezan a partir de denuncias. Entonces, una vez que recopilaron todos los testimonios que las incriminaron, pasan a buscar los elementos materiales que en este caso había. Entonces,
habían encontrado en una falcritera, que si no saben lo que es una falcritera es como un bolsillito que se ponían los vestidos antiguos, que las mujeres como podían esconder cosas, porque la vestimenta femenina siempre fue bastante Me fascina incómoda. el vocabulario de toda esta columna. Entonces, en los aposentos de Inés hallaron una falquitera en cuyo interior se conservaba, a modo de pequeño tesoro, una caña pequeña, un poco ahuecada, envuelta en un paño blanco y cosida por unos alfileres. Y Ay, acá qué peligro. cito el expediente que dice, el magistrado, la persona que hizo esta inspección, dice: y luego abrió un arca que la dicha Inés de Santa Cruz dijo que era suya, y en ella halló una cañiza delgada, y luego miró debajo de la cama, y en una cesta o arnero halló otra caña algo gruesa, puntiaguda por una parte, y luego miró en una sobreescalera de la dicha casa, y halló en ella un pedazo de cala gruesa, quebrada, en los que les dichos en 4 pedazos de caña. Y bueno, dice: mando a mí el presente escribano, los guarde y tenga manifiesto por su merced, otra cosa se provea. Básicamente lo que estaban haciendo era recopilar los registros materiales. Pero lo único que encontraron, o sea, eran unas Cañitas. O sea, Pero acá viene lo interesante. Entonces, una vez recopilado todo eso, se entrevistó, o más bien se citó a las acusadas, que al principio negaron todo. Para ellas, tipo, nosotras no hicimos nada, o al principio lo que hicieron fue decir: bueno, sí, mantuvimos relaciones, pero no mantuvimos relaciones utilizando nada. ¿Por qué? Claro, entonces eso no es sodomía, es Claro, lo que son te mandaban a molicies. pensar. Bueno, no Claro. pensar un ratito. Vayan a caminar un rato y piensen. Listo, Claro, sí, era más tranqui. O sea, esto también nos demuestra un poco sobre la agencia de los sujetos en el pasado, que un poco conocían esto, como, bueno, voy a confesar parcialmente lo que sucedía para que no me cayera la pena máxima. Entonces, como estas eran unas reincidentes, o sea, ya habían sido acusadas. Me vuelve loco, o sea, y le llegaba el expediente a Salamanca, o sea, de alguna Claro. manera llegó de Valladolid Valladolid a Claro. Salamanca. Entonces, como sabían que estas habían habían vuelto a cometer el delito de sodomía, las pasaron por la mancuerna, que era una forma de tortura. Voy a decir algo rapidito. La tortura en este periodo era parte del proceso judicial, no era un castigo. Era algo que se le aplicaba a todas las personas que no decían la verdad. El problema era que una confesión obtenida durante la tortura no era considerada una confesión válida, sino que el reo tenía que rectificarse, es decir, afirmar lo que había dicho después de ser pasado por la tortura. Entonces, las torturaron a las dos. Una terminó confesando y dijo: no, bueno, yo confesé porque me torturaron, pero en realidad me retracto, yo no tuve relaciones, hasta que finalmente terminaron confesando. A todo esto también lo más interesante son los relatos, porque acá, No sé, la cañita la difundí. Está bien en el chat. por ejemplo, tengo 2 relatos muy interesantes de testigos que formaron parte para acusarlas. Por ejemplo, Ana de Martín, que era sirvienta de Inés, dijo que una noche escuchó que las dos estaban juntas en acto carnal, y entonces escuchó muy atentamente y entendió que una estaba encima de la otra. Catalina estaba abajo e Inés estaba encima, y ella escuchó que las dos estaban gimiendo y respirando fuerte. Escuchó que decían como si estuvieran cansadas por el acto carnal. Por todo esto, entendió que ambas estaban teniendo relaciones sexuales. Medio chusma también, o sea, te estaba interesada la otra, ¿eh? ¿Y vos? Y cuento todo esto porque no. Bueno, esto es lo interesante que propone esta autora Jerry Velasco, y es pensar que también las lesbianas, incluso en este periodo, ya formaban parte de como esta idea como erótica, un poco morbosa de la sociedad. O sea, había toda una escucha constante, una cuestión de policía, de estar mirando de aquí a allá. Cito otro relato y ya voy cerrando con el caso. Una amiga de ellas, que había pasado 2 noches en la casa de Catalina e Inés, dijo: Leonor de la Cruz escuchó que muchas veces estaban besándose y abrazándose y diciéndose cosas amorosas mientras se tocaban las unas a las otras. Todo mientras bien. se besaban y se tocaban las bocas, los pechos y los genitales usando una mano. Mientras tanto, una le preguntó: ¿se siente bien? Y la otra respondió que sí. Así que todos estos eran como los relatos que les llegaban a los inquisidores. Por esto terminaron emitiendo nuevamente
una pena en las cuales se las expulsaba de Salamanca. Salamanca. Y hay algunos registros que dicen que luego fueron procesadas de nuevo. Ah, claro, porque es muy difícil seguir el rastro, Claro, porque realmente todo lo que sabemos es por los juicios claro, que reciben, pero es muy difícil seguir el rastro de una persona en aquella época. es muy difícil y también nosotros pensamos, bueno, no las mataron, las expulsaron, las condenaron a destierro, pero pensemos que era sumamente difícil trasladarse en este periodo, no existían los autos, no había justicialistas. No había justicialistas. No había justicialistas, no había subte. Igual, yo banco que no haya subte con el B, que está todo húmedo con asbesto, pero bueno. Y bueno, era muy complejo. Una cosita más, así como datito de color, yo las romantizaba mucho porque ellas estuvieron como 8 años juntas, es más. Inés estaba casada y abandonó a su esposo para estar con Catalina, pero también eran como un poco tóxicas. O sea, como hay medio como un estereotipo de las lesbianas que se ve que es transhistórico. Yo no quiero ser anacrónica. O sea, se conocieron y se fueron a vivir juntas. Sí, al primer día. Tenían un gato y una planta. De hecho, todo esto es la primera cita. Claro, Los 2 destierros es la primera cita. No, bueno, pero incluso, por ejemplo, cuando en el primer exilio una de ellas había ido al convento, la otra la fue a buscar y le dijo, no, ¿qué estás haciendo? O cuando una fue a trabajar como sirvienta, le dijo, pero ¿para qué vas a hacer eso si yo te puedo mantener? Incluso hay varios relatos de los testimonios en los que escuchaban que ellas mismas se insultaban entre sí, y esto es interesantísimo porque tanto Inés y Catalina se llamaban a sí mismas como puta bellaca, somética y bellaca valdrecera. ¿No les parece que es para una canción de trap tipo bellaca valdrecera? Porque definitivamente. Se usa el concepto bellaca. Claro, todavía. Algo que no dije es que los valdreses era la forma de decirle a los dildos en el periodo. O sea, como el valdrés es un tipo de cuero con el que se recubría. Ajá. Muy bien, no me quiero ir mucho más de tiempo, ya vamos como 25. Espectacular. En este sentido, me gustaría también pensar a esto a la historia como para reflexionar un poquito sobre nuestra contemporaneidad y decir, bueno, que a lo largo de este año que nosotros conozcamos hubo 4 ataques lesbodiantes y dentro de ellos 3 lesbicidios. O sea, últimamente está habiendo por parte del gobierno un discurso terriblemente violento, agresivo y espantoso hacia la comunidad LGBT, hacia las mujeres y creo que hacia todo lo que no apoye esto, pero especialmente hacia la comunidad LGBT. Entonces me parece interesante recuperar esta historia y pensar un poco en que las disidencias sexuales existen hace siglos. Hay una cosa muy de hablar sobre la ideología de género, sobre pensar que esto antes no pasaba, la Agenda 2030, los wokes. No, o sea, las disidencias están en la historia. Uno escarba un poquito y encuentra muchas más historias como las de estas 2 mujeres. Me parece espectacular. ¿Y puedo una última cosita? ¿Los puedo poner incómodos y a prueba? Yo ya estaba incómodo Realmente es un poco igual. injusto, pero bueno. Bueno, vamos a hacer todo en esta columna. Vamos a hacer también ESI. A ver. No se usa más eso. Claro. Ya está, tipo, están tocando la puerta, nos están derribando, tipo, la cana. A ver. Nuestra ESI, hoy en día nosotros nos reímos de estos hipocráticos galénicos y decimos, ¿cómo van a pensar que las mujeres tienen semen, qué sé yo? Pero hoy en día seguimos pensando la educación sexual bastante orientada únicamente a prevenir embarazos. O en el caso de los varones homosexuales, a prevenir enfermedades de transmisión sexual como el VIH a partir de lo que sucedió con esta enfermedad, sí, a lo largo del SIDA más bien, la enfermedad a finales del siglo XX. Pero poco se habla sobre el cuidado en las mujeres lesbianas, en las mujeres bisexuales y sáficas. A ver, ¿alguno tiene idea de cómo se puede cuidar una mujer que mantiene relaciones con otra mujer? El campo de látex. Muy bien. Ahora, no me preguntes cómo hacerlo. No traje... Porque sé que es muy difícil, además. Eso es uno de los grandes problemas. Por ejemplo, cuando siempre Cancelado. se dan ESI en las escuelas, siempre se habla de relaciones heterosexuales, principalmente de prevenir embarazos, y se habla de ETS o ITS, es en el marco de relaciones heterosexuales. Si sos un varón homosexual, no es tan difícil. Pero con las mujeres, ¿qué hacemos? No hay absolutamente ningún dispositivo que pueda prevenir las ETS en mujeres. O sea, incluso hablamos del campo de látex, pero es una cosa sumamente peligrosa.
Y que no lo conseguís en las farmacias, lo tenés que hacer, no sé, con un preservativo. Lo haces vos, o sea, para la persona que quiera saberlo, lo que tiene que hacer es comprar un preservativo de varón, lo corta por la mitad, O sea, lo sí. estira, lo pone sobre la zona de la vulva y lo usa. Pero, y los voy a hacer enrojecer un poquito más, eso puede servir para situaciones como el sexo oral, pero ¿cómo hacemos cuando hay contacto vulva-vulva? Es imposible, claro. Bueno, no voy a pasar chivo porque además no me acuerdo el nombre del emprendimiento, pero hay unas chicas que están generando unos arneses para poder sostener los campos de látex. Así que si hay alguna amiga lesbiana, bisexual, sáfica que aquí está escuchando, por favor, cuídense, hagan los estudios de sangre cada 6 meses. Bueno, un poquito con eso voy cerrando. Uf, yo bastante cómodo, ¿eh? Martín y Tomás sí se sonrojó mucho. Yo respondí bien todo. Respondiste bien lo del campo de la... Igual era fácil. Era fácil. Porque está muy deconstruido. Estuvo espectacular, me encantó. Amo estos viajes en el tiempo. Así que para mí, hagámoslo, no sé, muchísimas veces en el año. Ya tengo pensado una cosita Bien. más para... no los voy a hacer sonrojar tanto la próxima, pero ya tengo algo en mente. Vamos todavía. Muy bien. ¿Y con qué canción nos vamos? Dios, ahora. Yo sigo robando, pero algo que comparto, yo no me quiero comparar con alguien así, pero bueno, las dos medimos 1,50, odiamos al presidente, así que bueno, la grandísima Lali.